Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que la verdad ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que creo que va a generar mucho debate y, por qué no decirlo, un poquito de chisme sano. Vamos a sumergirnos en la supuesta venganza de Hande Erçel hacia su ex Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando por esto, han enviado mensajes, comentarios, y la verdad es que la atención mediática es innegable. Así que sin más preámbulos, vamos a desglosar toda esta historia, analizando los hechos, las especulaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entremos de lleno en el meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas por el público. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos traspasó la pantalla, conquistando a millones de fans a nivel mundial. Su romance floreció públicamente, compartieron momentos íntimos en redes sociales, viajes y declaraciones de amor que alimentaron la fantasía de sus seguidores, quienes los bautizaron cariñosamente como Hanker. Era la pareja ideal, la que todos esperaban ver unida para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen, y en abril de 2022, para sorpresa de muchos, se anunció su ruptura. La noticia cayó como un jarro de agua fría para los fans, y desde entonces, las preguntas sobre los motivos de la separación y, sobre todo, sobre las secuelas de esta, no han cesado. Y es aquí donde entra la parte de la venganza. La palabra venganza es fuerte, lo sé, y es importante aclarar que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de rupturas entre celebridades, estamos ante especulaciones de la prensa y los fans, más que hechos confirmados. Sin embargo, existen ciertos movimientos, ciertas acciones o inacciones, que son interpretadas por muchos como indirectas o, directamente, como una forma de dar la vuelta a la página, de una manera que podría interpretarse como un desquite, o al menos, como una demostración de que se ha seguido adelante de forma contundente. Y en el caso de Hande y Kerem, los rumores han apuntado en varias direcciones. Una de las primeras señales que activó las alarmas de una posible venganza, o al menos, de un distanciamiento significativo, fue la reacción, o falta de reacción, de Hande ante ciertas noticias o comentarios relacionados con Kerem. Si bien es normal que las exparejas mantengan una distancia, en el mundo de las redes sociales, cada like, cada comentario, cada ausencia de interacción, es escrutada al detalle. Y se empezó a notar que Hande, quien antes interactuaba mucho con Kerem en Instagram, dejó de hacerlo. Ya no había esa conexión virtual tan pública que solían tener. Esto para muchos fue la primera señal de que las cosas habían cambiado drásticamente. Pero la cosa se puso más interesante cuando empezaron a surgir rumores sobre nuevas relaciones. Kerem Bürsin fue vinculado rápidamente con otras mujeres, y la prensa turca, siempre ávida de exclusivas, se lanzó a la caza de pruebas. Y por otro lado, Hande Erçel se mantuvo en un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa, al menos públicamente. Sin embargo, hubo un momento clave que para muchos fue la prueba definitiva de la supuesta venganza de Hande. Y tiene que ver con la industria musical. Como saben, Kerem Bürsin ha mostrado interés en el mundo de la música, incluso ha compartido algunos vídeos cantando y tocando instrumentos. Y hace poco se rumoreaba fuertemente que iba a lanzar un proyecto musical, algo que muchos esperaban con ansias, sabiendo su pasión por este arte. Sin embargo, cuando este proyecto estuvo a punto de concretarse, surgieron ciertos obstáculos, ciertos retrasos, y la noticia de que no se llevaría a cabo como se esperaba. Y aquí es donde algunos señalan a Hande. Se especula que Hande Erçel, con su gran influencia y contactos en la industria del entretenimiento, podría haber jugado un papel en estos supuestos obstáculos. La teoría es que al saber del proyecto musical de Kerem, y quizás sintiéndose herida por la ruptura, o simplemente queriendo demostrar que ella también podía seguir adelante y prosperar, habría utilizado su poder para influir negativamente en su expareja. Es una teoría bastante audaz, y francamente sin pruebas sólidas, entra en el terreno de la pura especulación. Pero en el mundo del espectáculo, estas especulaciones a menudo se convierten en verdades para los medios y los fans.
Además de esto, hay otras interpretaciones de las acciones de Ande. Por ejemplo, su enfoque absoluto en su carrera y en sus proyectos internacionales. Después de la ruptura, Ande se ha volcado de lleno en su trabajo, viajando a Francia para la serie Bambuca, participando en campañas de moda de renombre internacional y consolidándose como una figura global. Algunos ven esto no solo como una muestra de ambición profesional, sino como una forma de demostrarle a Kerem y al mundo que ella no necesita a nadie para triunfar y que su camino ahora es mucho más grande y ambicioso. Es como decir, mira hasta dónde he llegado sin ti. Es una forma de empoderamiento, pero también, para los que buscan la venganza, es una forma de demostrar que ella está en un nivel superior. Otro punto que se suele mencionar es la aparente ausencia de menciones o comentarios positivos sobre Kerem en entrevistas o declaraciones de Ande. Si bien es comprensible que no quiera hablar constantemente de su ex, la frialdad con la que se aborda cualquier tema que lo relacione, en contraste con los momentos públicos de afecto que compartieron, es interpretada por algunos como una señal de resentimiento. Es como si quisiera borrar cualquier rastro de su relación pasada. Pero seamos honestos, ¿qué tan probable es que haya una venganza activa por parte de Ande? Es importante considerar que las rupturas, incluso entre personas públicas, son procesos complejos. Puede haber dolor, decepción, pero también puede haber una necesidad genuina de seguir adelante y protegerse. La estrategia de Ande de centrarse en su carrera, de mantener un perfil discreto en su vida privada y de evitar la confrontación pública, podría ser simplemente una forma madura y saludable de manejar una separación. Además, el tema de la influencia en la industria musical es muy delicado. Para que Ande pudiera haber influido en un proyecto así, tendría que haber tenido un poder considerable y una motivación muy fuerte para hacerlo. Y sinceramente, ¿cuánto tiempo y energía querría dedicar Ande a obstaculizar la carrera de su ex? Parece más plausible que si hubo retrasos en el proyecto de Kerem, estos se debieran a razones profesionales, logísticas o creativas propias del artista y su equipo. También es crucial recordar que gran parte de lo que vemos y leemos sobre las celebridades son interpretaciones de terceros, a menudo alimentadas por los medios de comunicación que buscan generar clics y ventas. Los fans también juegan un papel importante, proyectando sus propios deseos y expectativas en sus ídolos. La idea de una venganza romántica, de un ojo por ojo, es una narrativa atractiva y dramática que resuena con muchos. Por otro lado, está la perspectiva de Kerem. ¿Cómo se siente él ante esta supuesta venganza? Si bien no ha hablado públicamente de ello, se le ha visto seguir adelante con su vida, enfocado en sus proyectos, y también ha sido vinculado a otras personas. Su silencio, al igual que el de Ande, puede interpretarse de muchas maneras. Quizás esté por encima de estas especulaciones, o quizás simplemente esté viviendo su vida sin prestar atención a los chismes. Una forma diferente de ver la situación es pensar en el crecimiento personal. Después de una relación significativa, ambos artistas han tenido la oportunidad de reflexionar, de aprender y de evolucionar. Si Ande ha decidido enfocarse en su carrera, en su crecimiento personal y en proyectos que la impulsan, esto no tiene por qué ser una venganza. Puede ser simplemente una elección consciente para su propio bienestar y desarrollo. Y pensando en la audiencia, ¿qué nos dice esta historia sobre las relaciones y las expectativas en el mundo del espectáculo? Nos recuerda que las apariencias engañan, que las relaciones perfectas que vemos en la pantalla a menudo no se traducen en la vida real, y que incluso las parejas más queridas pueden separarse. También nos muestra cómo los fans pueden involucrarse emocionalmente en la vida de sus ídolos, a veces llegando a fantasías de conflicto y revancha. En resumen, la venganza de Ande a su ex es, en gran medida, un relato construido por la prensa y los fans, basado en la interpretación de acciones y ausencias. No hay pruebas concretas de que Ande haya orquestado activamente una campaña de sabotaje contra Kerem. Lo que sí es evidente es que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, cada uno a su manera. Ande con un enfoque decidido en su proyección internacional y su desarrollo profesional, y Kerem explorando sus pasiones y continuando su camino. Lo que podemos aprender de todo esto es la importancia de basarnos en hechos y no en especulaciones. Las relaciones son privadas y las rupturas, aunque afecten a figuras públicas, merecen respeto. Si bien es divertido y entretenido seguir las vidas de nuestros artistas favoritos, debemos recordar que son personas reales con sus propias emociones y procesos. Y es precisamente por eso que hoy hemos querido traerles este análisis,
para desmitificar un poco estos rumores y para invitarlos a reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre las celebridades. La verdad es que en la mayoría de los casos, la narrativa de la venganza es más un reflejo de nuestros propios deseos de drama y resolución, que de la realidad de las personas involucradas. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de los rumores sobre la supuesta venganza de Ander Zel hacia Kerem Bürsin, analizando las posibles interpretaciones y la falta de evidencia concreta. Hemos visto cómo las redes sociales y la prensa pueden crear narrativas, y cómo los fans, con su pasión, a veces se ven arrastrados por estas historias. Lo importante es recordar que detrás de los flashes y los titulares, hay personas que están viviendo sus vidas, con sus altibajos, sus éxitos y sus fracasos. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que les haya invitado a pensar de forma crítica sobre la información que consumimos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en la teoría de la venganza? ¿O creen que Ande simplemente está enfocada en su éxito? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy valiosa para nosotros y nos encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.